El problema de la seguridad aérea es el rediseño, no el Felipe Ángeles. ¿Qué rediseño? El rediseño es que 40 años tuvimos unas trayectorias en el aire para alimentar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, seguras, concisas, con gran capacidad, con un margen de seguridad adecuado, con pilotos familiarizados, sin ruido en la ciudad porque las aproximaciones son desaceleradas. O sea, cuando el avión ya llegaba ahí por San Mateo, pues ya viene muy bajo, reducido, está en una trayectoria recta y solamente hace un viraje. Entonces, las condiciones eran mucho más benignas para la aviación y para la población. Ese sistema, llega Víctor Hernández y dice que no, que él va a hacer un rediseño donde aparte de haber navegación satelital en lugar de convencional, ese es su pretexto. ¿Quién es Víctor Hernández? El director del CENEAM, era el que acaba de renunciar como director. ¿Qué credenciales tenía? Bueno, él fue controlador de tráfico aéreo un corto tiempo. Como tú. No era muy prestigioso entre el grupo, digamos, una persona bastante gris. Él se fue a trabajar a la Organización Internacional de Aviación Civil. Entendemos que a un puesto menor, pero él dice que él era auditor. Bueno, él sale de ahí y hace pues algunas chambas, ¿no? O sea, trata de que lo contraten el sindicato como asesor, trata de que lo contraten los gobiernos. En una de esas lo contrata el gobierno de Dominicana con muy desafortunados resultados, porque hubo un problema ahí de corrupción, que eso lo podemos hablar en otro momento. Bueno, ahora, ¿cómo llega Víctor Hernández ahí? ¿Cómo llega? De Pepe Rubinstein ya está poniendo rojo. Es que yo he leído al respecto, pero me entero de situaciones que no han sido publicadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo llega Víctor Hernández Sandoval al CENEAM? Bueno, cuando empieza el sexenio y empieza el ruido de si cancelamos Texcoco, si hacemos Santa Lucía, empieza a haber una serie de mesas de trabajo de especialistas en la prensa y fuera de la prensa. Y resulta pues que las conclusiones técnicas de todo mundo eran las mismas. Nos quedamos con Texcoco, dejamos a Santa Lucía como base militar y cerramos el AICM. Es lo más conveniente para el país y para la aviación y para el control de tráfico aéreo. Esas son las conclusiones. Y él es la única persona que va allá a la casa de campaña del presidente y le dice que él lo puede resolver, que él tiene la capacidad, la capacitación y los recursos técnicos y de todo tipo para resolver la interacción del Felipe Ángeles con el AICM. Y entonces lo agarran. Lo agarran y dicen, no, pues este tiene que ser director. Pero no hubo un research así de, a ver tu currículum, déjame hablarle con tu prima si eres alcohólico, pedo, algo. No, porque sale al revés. O sea, contratan a los peores y hacen eso. No. O sea... él era de los 90% honestos, claro, 10% de son los del 90-10. Es que antes los directores no se involucraban en situaciones técnicas. Claro. Y este director la hizo de todólogo. Así es, exactamente. Entonces, él llega ahí, bueno, hasta ahí no iban las cosas tan mal. El problema es que, aparte de solicitarle a la gente un rediseño con unas condiciones particulares que a él se le ocurrieron y que no están en ninguna norma, o sea, empezaron a violar las normas internacionales del diseño. O sea, yo puedo cambiar la ruta de las aeronaves, pero tengo que seguir unos parámetros que la Organización Internacional de Aviación Civil nos exige a todos los países contratantes. Bueno, entonces empiezan los expertos a decirle, no, Víctor, eso no lo puedes hacer. Oye, ¿qué voy a hacer? No, eso tampoco lo puedes hacer, compadre. ¿Por qué? Pues porque ahí hay gente mucho más experta que él y que le dicen, esto está fuera de norma, esto no. Y entonces los hace a un lado, a muchos los corre. Y entonces a los nuevos que entraron antes de la pandemia, pues en pandemia y sin aviones, los hace controladores, los sube de categoría y llegan a jefes y a diseñadores de rediseño de espacio aéreo. Entonces, al final de la historia, la gente que él pone para resolver el problema no es la adecuada, ¿no? No es la adecuada y además están dispuestos a trabajar con las reglas que les impone. Bueno, ahora, hay que hacer notar que no involucraron a nadie, es mentira, no llamaron ni al colegio de pilotos, ni al colegio de controladores, ni a los ingenieros en aeronáutica, ni a las aerolíneas, absolutamente a nadie. Lo que ellos hacían es hacer una junta informativa periódica donde te mandaban llamar y te decían, mira Aeroméxico, esta es la información.
Y no podías preguntar nada, ¿eh? El que pregunta lo ven feo y lo sacan de la reunión. Entonces, y después de esas reuniones, publicaban en la prensa que los usuarios habían ido encantados de la vida a la reunión y que habían avalado lo que se les estaba exhibiendo, cuando en realidad era una imposición. Y así se la pasaron un año. Entonces, llega el momento en que en marzo del año pasado, ellos imponen el rediseño de espacio aéreo, lo hacen legal, lo publican en esas cartas que te digo, que es la publicación de información aeronáutica, que todo mundo requiere ese documento para poder navegar. Y los controladores también se lo tienen que saber de memoria, pues para poder separar a los aviones, ¿no? Bueno, entonces, nos imponen el diseño, y más o menos 2 meses después de que lo imponen, empieza a haber quejas. Y entonces la Secretaría de Comunicaciones hace una conferencia de prensa informativa porque aparecen los primeros incidentes que se denunciaron porque se copiaron de las aplicaciones de los celulares que son 100% válidas, son perfectamente útiles para comprobar lo que estás viendo y lo que está pasando. Y ellos, obviamente, en esa reunión dicen que así va a ser el rediseño, que no se puede regresar al rediseño anterior, a la forma de organizar el tráfico porque ya lo habían tirado a la basura, que habían gastado mucho en capacitación y que eran puras mentiras las quejas. Y que ellos seguían en lo suyo, que vas a volar menos tiempo, que las rutas son más cortas, que las llegadas iban a ser mucho más benignas para el piloto, que se iba a ahorrar combustible. O sea, tú le dices a una aerolínea que vas a ahorrar combustible y se va a poner feliz, porque ese es un monto importante del costo de la operación. Entonces, no aceptaron las quejas. Bueno, de ese entonces a ahorita se siguen acumulando quejas. Hay un déficit de 300 controladores aéreos. Ah, bueno, pero ese es el tema laboral. Sí, espérate, que nos termine Sí, de de acuerdo, contar el pero desmadre. eso es, si no tienes el suficiente personal. Sí, nada más que eso tiene 20 años. ¿Por qué? Bueno, Porque le dan ya no, plaza de perdón que te controlador al desvíe. que no es controlador. Perdón. Sí. Entonces, si yo tengo 300 plazas y se las di a la secretaria, al subdirector, al que barre allá arriba, entonces tengo ocupadas las plazas, entonces tengo ahí un problema de administración, donde las plazas aquí en el papel están cubiertas, pero no están los controladores ahí en las posiciones. O sea, sí entonces ese es sí un pagan problema las laboral. nóminas. Exactamente, sí pagan las nóminas. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos con unas autoridades renuentes a aceptar que cometieron errores, pero hay otra cosa importantísima. Así el rediseño sea el más perfecto, va a haber problemas en el camino y hay que tener la disposición de decir, aquí la regué, aquí se me juntan los aviones, tengo que cambiarlo. No han hecho una sola corrección del rediseño que nos impusieron hace más de un año. Y entonces los focos de problema y los puntos de error ahí siguen. Ahí siguen y ahí seguirán hasta que haya la voluntad de entender que hay cosas que corregir. Y no todo es de dinero, ¿eh? Hay cosas que son solo de decisión. Bueno, entonces empieza a haber denuncias anónimas. Ahora, en un momento dado, los controladores dicen, pues nosotros vamos a denunciar nuestros incidentes, aunque sea anónimo o como sea, y hay un departamento de la Secretaría que se llama Departamento de Análisis de Incidentes y Accidentes. Y ahí es donde hay que ir a hacer su reporte, ¿no? Entonces yo llego ahí y yo vengo a reportar una casi colisión, yo soy piloto, aquí está la información. Bueno, ese señor honestamente recibe la información, pero tiene que escribirle al CENEAM, o sea, ahí donde estaba el señor Víctor Hernández, y decirle, me mandas por favor la grabación del radar, la grabación ambiental, la del teléfono, todos los testigos grabados que hay de esa situación que se dio. ¿Sí? No te doy nada. Así llevamos un año. Entonces, cuando empieza este ruido hace 2 semanas, pobrecitos, los de la Secretaría contestan que no tienen ningún reporte. Claro que no lo tienen, porque un funcionario dentro de la misma estructura de la Secretaría estuvo negando la información necesaria para analizar los incidentes.